No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. ¿Cómo les va a todos? Aquí arrancamos una nueva edición de A Dos Toques, este programa de deportes, en este ciclo de entrevistas de verano, donde seguimos charlando con protagonistas de la ciudad de Morteros y de la amplia región. Hoy es el turno de hablar un poco de historia y del presente también del Club Tiro Federal y Deportivo Morteros. Una persona que conoce y mucho cada rincón del Club Tiro Federal y Deportivo Morteros es el señor Vide Tealdi, que además ha escrito 2 libros de la institución. ¿Cómo le va, Vide? ¿Cómo anda? Bueno, buenas tardes. Un gusto estar contigo y por supuesto con la audiencia. Gracias a vos por venir, por contarnos parte de la historia de uno de los clubes más importantes de la región y que además creo que, si bien por la experiencia, por caminarlo, por haber sido presidente, además de haber escrito 2 libros, me parece que te hace, a lo mejor si había algo que tenías duda, que la memoria decía, cuando escribiste el libro seguramente lo habrás recordado un poco más. Sí, por supuesto. Es el trabajo de realizar, llamámosle trabajo, de hacer esos 2 libros, me significó la necesidad de meterme en toda la parte documental y también humana, porque es la única forma de darle fundamento a todo lo que se puede decir. No es un simple relato de acontecimientos que pueden no tener la necesidad de recurrir a pruebas. En cambio, historias, como es esto, son libros de historia, tienen detallado al pie de la página de dónde está, qué día, qué fecha, qué número de acta o quién lo comentó a través de la entrevista. Hice 30 entrevistas, calcular. La verdad que para uno que es joven y no tan joven, bueno, yo me considero joven y que conoce mucho de la historia de tiro, pero la historia es más cercana. Me encontré cuando leía el libro con muchas historias. Por ejemplo, uno por una relación familiar me encontraba con que Mari Mazuca en su momento fue la primera reina del Club Tiro Federal. Sí. Después, ¿para qué servían? Yo siempre me preguntaba, yo hice básquet en tiro mucho tiempo y me preguntaba siempre qué eran los balcones, como los llamábamos nosotros, esos que estaban en el polideportivo. Claro. Y gracias al libro, a ver, contanos un poco, ¿cómo eran esas fiestas, esos festejos? Porque había una comisión de festejos también. Bueno, sí, por supuesto. La parte que, digamos, sería la actividad eminentemente social, ¿no? Claro. Tiene como punto de partida, yo naturalmente ya estoy recogiendo la parte donde casi estuve más cerca. Partamos del año 1963 aproximadamente. Los festejos los realizaban lo que se solía llamar la comisión de damas, que generalmente era gente mayor, mujeres de cierta edad. Pero en el 63, ya porque aparentemente venía como desinflándose un poco la cuestión, se genera un movimiento, y que es encabezado por una persona que ya no está más, Eudoro Franco, que formó lo que se llamó la Subcomisión de Actividades Sociales, que después, al poco tiempo, fue ampliando su integración, y sobre todo bajo el impulso que le daba Derby Sayago, que fue el que presidió en su primer momento. Ahí, en esa subcomisión, se juntaron más o menos, te podría decir que fue variando naturalmente, pero entre 20 y 30, vamos a decirle chicos y chicas, vamos a decirles así, de 20, 25, 22, 23 años, que fue la que generó toda una serie de actividades muy distintas. Recordar nombre, por ejemplo, Chapi Mansi. Chapi Mansi fue uno de los grandes gestores de eso. Después, junto con ellos, estaban los hermanos Caliero, las hermanas Basaldela, Lorenzati, Lancetti, sí, Lorenzati también, Pelosi. Pero éramos todos varones y mujeres. También, dentro de ella, yo ya estaba en comisión directiva, pero integraba también la subcomisión de actividades sociales. Y fue la que comenzó a movilizar toda una serie de acontecimientos que se fueron dando a medida que fue... Y sobre esa base de la subcomisión de actividades sociales
fue el punto de partida para que aparecieran en Morteros, por ejemplo. Ya se venía dando antes, naturalmente, pero con mayor frecuencia, grandes conjuntos orquestales, prácticamente de Buenos Aires. Después, actividades generadas puramente por la gestión, el buen ánimo, la buena onda de ese grupo, como va a ser el Carnaval de Invierno, el Mundo al Revés, toda serie de festejos de distintas variables, que le dio un gran impulso, un gran movimiento. Después esa subcomisión se transformó en la subcomisión de folclore, que estuvo gestionando hasta hace algunos años atrás, que prácticamente terminó. Eso es una parte, ¿no? Sí, Te hablo. sí, esa actividad social, ¿crees vos que con el tiempo, bueno, se fue enfriando? Hoy por hoy hay menos actividades más allá de los cumpleaños y otras cosas que se realizan en el club. ¿Se fue enfriando por la gran variedad de oferta que hoy hay en la ciudad, una ciudad que ha crecido, y antes todo eso se centralizaba en los clubes? Claro, hay algo de eso, naturalmente. Primero que cambiaron las modalidades y la forma de realizar la actividad social, digamos, en general en la ciudad. Ya no era tanto la idea de los bailes, porque el punto de partida era normalmente los bailes. Comenzaron a aparecer las confiterías, entonces las confiterías ya comenzaron a generar su propio público y lo que comentabas vos, se fue distribuyendo en mayor número de entidades realizando la misma gestión. Lógicamente eso significaba disminuirlo y cambiar el sistema, cambiar el estilo. Hoy es muy probable que la actividad social esté generada a través de la actividad deportiva o de la actividad diaria, que no sea eminentemente deportiva a nivel oficial, básquet, jugar el TNA o lo que sea. No, simplemente por el hecho de que gente que vive, que está en el club, que yo es justamente una de las cosas que me alegran muchísimo que esté pasando en este club mío, en este club que yo quiero tanto. ¿Cuánto ha cambiado, cuánto ha evolucionado, cuánto ha mutado Tiro Federal desde aquellos primeros pasos que diste en la institución? Muchísimo. Ha cambiado la infraestructura, la parte física. Cuando ingresé a Tiro Federal, que hablo de 1947, para jugar, lo voy a decir bien, fútbol infantil. Te imaginas que ahí no había únicamente lo que era el galpón, que ahora es el viejo galpón transformado totalmente. Sí. Ahí era donde se guardaba la maquinaria, además, toda la herramienta. Y la casa del cuidador, hoy parte de Chocolatín. Claro. Y en algún momento las canchas de bocha abiertas, no cerradas, donde hoy está Tati Turelli, el estadio Tati Turelli, y una habitación pegada donde estaba el tanque de agua que servía para el riego. Eso era lo que había. Eso era todo lo que había. Lógicamente, eso con el tiempo se fue ampliando. Los primeros pasos que se pudieron dar, creo que datan del 47 más o menos, 44, 45, 46, 47, en lo que es lo que desapareció ahora, que es el polígono de tiro, que tuvo un trajín bastante importante en cuanto al tiempo y que se inauguró recién por allá en el 94, que no había posibilidad de hacerlo de otra manera. Y después ya se agregaron la cancha de básquet, la primera de ellas de polvo de ladrillo, para que alguien lo recuerde, yo sé que hay muchos que se van a acordar de esto, con la parte central y los márgenes de la cancha eran de ladrillo de canto. ¿Te imaginas lo que es darse un porrazo ahí? Ahí no. Y la columna y el aro, todo de material. Entonces, naturalmente, la diferencia que podía ser entre los que eran habituados a jugar así y los que venían de afuera, que no estaban acostumbrados a jugar con esa modalidad, ¿no es cierto? O ese tipo de campo.
Bueno, ya después, mucho ya más adelante, hablemos de pensando por el año 51, que es cuando se fue a hacer, para ese entonces la actividad social generalmente se hacía acá, en 25 de mayo, entre Italia y Alberdi. Bueno, y la parte de tenis se hacía en la calle Alberdi y Urquiza, en la esquina esa. Sí. Bueno, se planteó la posibilidad de construir, la idea básica era construir el edificio social, se le llamaba, así se le llamó en los primeros momentos, eso está en acta. Pero de eso fue ampliando el tema de discusión, y fue muy debatido, realmente yo recuerdo todo eso, de unificar y trasladar, concentrar toda la actividad en el club o hacerla distribuida como estaba. Y triunfó la idea de centralizar todo, cosa que yo honestamente me alegro muchísimo, porque eso creo que es importante para la comodidad del socio, para la comodidad del que tenga ganas de disfrutarlo, y porque naturalmente significa una reducción de costos. Cualquier analista económico lo va a decir, que la concentración implica disminuir costos. Y bueno, después de, entonces se vendió el centro, se vendió Urquiza, y se construyó lo que era el salón social, que después pasó también a desarrollar actividad deportiva, la confitería. Ya para ese entonces también se hizo la pista, donde hoy está la pileta cubierta, y llegar hasta así al 65, que se inauguró la pileta abierta, ¿no? Eso se hizo en el año 1965. Ya para eso más o menos te diría que el fútbol seguía jugándose allá, en donde hoy es el Estadio Bautista Monetti, por supuesto que no en las características esas, sino con la parte de rodear la cancha era de 1 metro de altura, no nada como es hoy. Y bueno, ya para ese entonces prácticamente se estaría limitadamente, te digo, ¿no es cierto?, la parte de infraestructura, que es la base de hoy, agregado a lo más nuevo que hay. No sé si estoy explicándote bien. Yo te voy llevando y te voy paseando sí. por los años, total, por ahí, para ustedes por ahí es importante el tema de los años, pero no, está bien. Lo importante es ver cómo va evolucionando el club. Yo recuerdo haber leído, contarle a la gente para qué eran los balcones que hoy todavía siguen y están en el salón que se jugaba al básquet hasta hace poco, y después el básquet se trasladó a un estadio que lleva el nombre de una persona muy conocida. Una persona que no se conoce. Mira, ese es, yo tengo no te diría una memoria lejana de ese tema, pero lo único que sí te puedo decir, que como era un salón social que tenía su parte de escenario, con cortinado maravilloso, te digo, era fantástico todo eso, con toda la parte de vestuario abajo, era todo muy completo, y eso servía para se ponían mesas, y ahí permanecía, como era el habitual, la realización de los bailes. Entonces la gente se ubicaba, porque en ese entonces, acuérdate, que se vendían las mesas. Es decir, si tú querías una mesa ubicada en determinado sitio, primera fila, segunda, tercera fila, naturalmente pagabas un precio distinto. Esa misma modalidad, te voy a acordar, si tienes un poquito de recuerdo, en la sociedad italiana existía también los palcos bajos, los palcos altos, y después los de piso. Y el escenario, cuando se hacían shows ahí adentro, se armaba en la parte que da hacia el norte. Estaba fijo, eso se vino abajo con el tornado del 78, y ahí entonces, cuando se hizo eso, se estiró abajo lo que quedaba y se extendió un poquito más el salón. Pero si no, ahí era un escenario completo, perfecto, con un cortinado que se
bajaba y subía, Espectacular. tela de pana, de hermoso. De hecho, en los primeros años del club, los mejores cantantes de tango vinieron a Tiro, pasaron todos. En el libro, creo que en el primero, Sí, mira, están los afiches. Mira, yo te diría que en materia en Tiro, en lo que se refiere a la parte de espectáculo, eso sí, me recuerdo bastante. Hasta me he recogido por las actas ya, por ejemplo, que en el 49 estuvo Astor Piazzolla. Es una cosa singular que uno nunca lo hubiera imaginado. Naturalmente no fue el Piazzolla de los últimos tiempos, del Piazzolla de la música internacional ya prácticamente. Era el músico de la música ciudadana, nada más tenía su conjunto. Tenía que venir el 28 de diciembre de 48 y como las comunicaciones eran en aquel entonces por telégrafo, cuando se aceptó la propuesta que había hecho el representante, ya lo había colocado en Río Tercero. Entonces se modificó y vino el 2 de enero del año 1949. Y después de ahí, si te tengo que mencionar todos los que han estado, seguramente me va a quedar D'Arienzo, De Angelis, quizás te menciono más lo de música típica por la relación que he tenido. Fontrancini Pontier, ¿quién otro más puedo decirte? Basso. Después en algún momento, ya en las últimas épocas, recordarlo, este famoso que falleció hace poco, Salgán. Después orquesta de jazz famosa, los nombres ya es medio difícil porque las orquestas de jazz desaparecieron prácticamente, quedan poco y nada. Pero así vinieron todos. Y en folclore, para hacerte la más simple, o para hacerse la más simple a la gente, le diría que es más fácil hablar de los que no vinieron que nombrar a todos los que vinieron. Acá vinieron todos. El primer espectáculo fue el 16 de febrero del 68, 11 grupos y había solistas, por supuesto. Y conjuntos, pues, digamos, de primerísima línea, que hasta hoy todavía están en la palestra. Quillahuasi, algunos ya no están más, los Tucutucu, Hernán Figueroa Reyes, que fue el que abrió el espectáculo, Mercedes Sosa, Daniel Toro, pero una playa de realmente. Estuvieron casi todos. Bueno, eso fueron 11 en una sola noche. 11 en una sola noche, fantástico. Qué de gente que juntaban en esos festivales. Por Dios, sí. Eso creo que fue justamente uno de los acontecimientos. Y te digo que la primera contratación que hicimos, se hizo el 16 de febrero del 68. Pero el inicio de las charlas fue en diciembre del 67. Para ese entonces yo estaba en la presidencia. Y tesorero era un señor de Marchi, que tuvo una tienda, La Favorita, uno de participado. Y la noche de la reunión donde se trató el tema, quedó más o menos en agua de borrajas. Que sí, que no se sabía. El costo, naturalmente, era un costo enorme. Era una aventura, porque no se había dado no sabía nunca. Si la gente iba a aceptar o no. Claro, también. aceptarlo. Había buen ánimo, bien posibilidad, porque venían de algunos años atrás, Festival de Cosquín y Jesús María 2 años antes. 66 fue el inicio de Jesús María. Así que venía el folclore con mucho empuje, con mucho auge, así que no había más o menos problema en cuanto respecta a la posibilidad de éxito. Pero nosotros teníamos nada, no había nada. Digamos, nada en cuanto a crear la estructura suficiente para dar posibilidades a todo eso. Bueno, entre ellos la gente de actividades sociales, que estaban ya a esa altura en la actividad de supervisión, y la decisión para llegar a traerlos fue adoptada en el negocio donde estaba el señor Isidoro de Marchi, abajo en el piso, en el sótano, donde tenían el resguardo de mercadería, y ahí fue cuando el tesorero, que era el que manejaba, dijo, bueno, sí, entonces se contrató. Eso fue en noviembre, diciembre del 67, y el 16 de febrero se hizo el primer festival.
Vamos a ir a la primera pausa y después de la primera pausa te voy a seguir preguntando cosas que tienen que ver con el folclore, y hay una cosa que se me ocurrió recién, preguntarte a vos qué te generó, pero después no te cuento nada. Ahora nos vamos a la pausa y después te lo Bueno, cuento. espero. Pausa y seguimos charlando con Videte Aldi.